Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos estamos listos para la palabra del Señor? Gloria a Dios, estoy ¿cómo se puede decir? Algo nuevo para predicar, ¿me entiendes? Y esto nació justamente de el pastor Jamie acá en la iglesia americana. Él está predicando una serie, ¿no? Entonces cuando yo vi eso, dice, porque siempre era mi pasión, ¿no? de hablar respecto a eso, bueno, no me voy a adelantar, ¿no? Pero dije, wow, esta es la oportunidad y voy a preguntar si puedo y se pudo, entonces los voy a tener en la expectativa, amén, amén. Pero más que todo, hermanos, lo que estamos hablando justamente, y he hablado la anterior semana, a principio del año, ¿no? En estos últimos tiempos, nosotros como hijos de Dios, ¿me entiendes? Estamos entrando muchas veces en tiempos difíciles, ¿amén? Las cosas están cambiando y lo podemos ver, ¿no? Las cosas alrededor nuestro están cambiando y nosotros como hijos de Dios tenemos que saber en qué momento estamos, por qué están sucediendo las cosas, especialmente acá en este país, en América, las cosas están cambiando muy, muy fuerte y muy radicalmente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber, y lo que Dios puso en mi corazón en principio de año, tenemos que nosotros comenzar a tener una dependencia, pero realmente dependencia en la presencia de Dios. Amén. Porque lo que te va a cambiar, ¿me entiendes? Un consejo de un pastor, la oración del pastor o de un líder, algo, sí te ayuda, ¿no? Pero cuando tú entiendes y tienes y estás con la presencia y sabes quién está contigo, eso es lo que nos va a llevar adelante desde ahora en adelante, ¿no? Porque la confianza que ponemos muchas veces en el hombre siempre te va a fallar. Amén. El hombre siempre te va a fallar. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar en un Jesucristo que Él nunca te va a fallar. Porque Él es perfecto, ¿no? Entonces en estos tiempos nuestra dependencia, que tenemos que comenzar a depender justamente en la presencia de Dios. Es Él y yo. Porque tal vez vamos a llegar a momentos donde te vas a encontrar solamente tú y Dios. ¿No? Hay en muchos lugares que no se puede predicar el evangelio, no se puede hablar del evangelio. Entonces, ¿cómo lo hace esa gente? Es su relación solamente que lo sostiene, la relación con el Señor, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender, que en este tiempo tenemos que esforzarnos a tener el conocimiento realmente quién es nuestro Dios. Yo he estado predicando cuán grande es Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, ¿me entiende? Pero yo tengo que aprender a estar donde Él está, porque donde Él está, yo estoy. ¿Hello? Donde tú estás, Él está. Entonces, pero yo quiero estar donde Él está. ¿No? Entonces va la combinación junta. Tenemos que entender, hermanos, acá en el mundo, ¿cuántos saben dónde es la tierra? Acá muchos no saben, pero dicen, ¿dónde es la tierra santa? Israel. ¿Hello? ¿Sí o no? Ok, algunos dicen, eso no es. Ya, siempre todos conocen la tierra santa, se caracteriza a Israel, ¿no? Y ahora dentro de Israel, ¿qué podemos decir? ¿Dónde es lo más santo de Israel? Jerusalén, amén, eso me gusta, hay gente que la agarra, ¿no? Ahora dentro de Jerusalén podemos decir, ¿qué es lo más santo dentro de Jerusalén? No, el templo. No, el templo. Pero dentro del templo podemos decir, ¿qué es el lugar más santísimo? El arca. You got it, sierva, ¿no? El arca donde la presencia de Dios está. Amén. Entonces tenemos que entender, y voy a hablar respecto justamente a eso, ¿no? Vamos a entender lo que Dios quiere, en la comunión que Dios quiere a través de nosotros. Y yo voy a hablar de algo que en el Antiguo Testamento Dios lo creó justamente para que Él quería habitar. Óigame, Él quería habitar con su pueblo, ¿no? Antes lo conocían, Dios estaba ahí arriba, ¿me entiende? Pero Dios dijo, yo tengo que crear algo y voy a crear algo porque yo quiero habitar en medio de mi pueblo, ¿no?
Y ahora que estamos en estos tiempos, Dios quiere seguir teniendo esa habitación en medio de nosotros. No, y eso es lo que yo voy a ir explicando. Amén. Entonces vamos para ilustrar esto, vamos a comenzar y vamos a... Okay. ¿Cuántos tienen una representación del arca? ¿Cuántos han visto el arca? ¿No? Muchas veces lo hemos imaginado, lo hemos visto, lo hemos chequeado. ¿Cuántos han estudiado el arca? ¿No? ¿Qué es el significado del arca? Y muchas veces, y es lo que vamos a llevar, en el arca misma, hermanos, tú puedes encontrar a Jesús mismo. ¿No? Porque muchas veces Dios tienes que entender que desde el principio Él ya vio el final. ¿Amén? Uno puede decir, desde el principio Él ya sabía el final. Entonces muchos que queremos entrar y meternos en teología, porque cuando te quieres meter en teología y ver y escatimar y todo eso, ¿qué sucede? Te haces rollos, ¿no? Pero yo tengo que entender que desde la creación, dice, hasta el final Dios ya lo conoce. Entonces tú tienes que entender que antes que la creación fuera, dice, yo ya te conocí a cada uno de ustedes, ya te conoció y Él ya sabe tu fin. Amén. Ahora tú sabes tu fin. Estamos en un proceso, pero Dios ya ve la obra terminada en ti, siempre y cuando tú decidas entrarle. Amén. Entonces, por eso ahora nosotros vamos a hablar y voy a pedir ahora que, por favor, van a meter el arca por allá. Si quieren mirar por allá, por favor. Cámara. El arca del Señor dice que tenía que ser llevada alzada. Amén. Eso representaba justamente trayendo a Dios al lugar donde Él quería estar, donde Él quería habitar. Amén. Entonces esta arca, justamente Dios... Y Liz, me lo vas a preparar el versículo de Éxodo, pónmelo ahí nomás, por favor, voy a ir leyendo. Vean estos hombres forzados, valientes. Ahí póngalo. Amén, good. Llegó el arca. Amén, gloria a Dios. Esta arca, Dios la diseñó, ¿me entiendes? Y eso es lo que vamos a ver y voy a ir predicando. Y, no, ya que está acá el Pastor Ryan. Pastor Ryan, can I have it next week too? Porque es mucho que hablar, es mucho que hablar. Y si la puedo volver a tener otra semana, voy a seguir hablando de esto, ¿me entienden? Entonces tenemos que predicar por qué Dios creó esto. No, es una caja con unos querubines y unos tubos. ¿Cuál era el significado de esta caja? Entonces vemos que Dios, hermanos, Dios es un Dios perfecto. Amén. Él cuando crea las cosas, las crea perfectamente. ¿No? Él creó todo perfectamente pensando en todo. Cuando Él habló y creó la tierra, Él solamente tuvo que hablar. ¿Me entiendes? Hablar. ¿No? Ahora yo no sé, ¿me entiendes? Si nos vamos allá en la mente de Dios, no sé si Él pensaba cómo iba a ser el mar o la tierra, los árboles, no sé. Si Él tenía que tomar un tiempo para pensar y para hablar y decir. Entonces cuando Él pensaba, hablaba y se hacía hecho, ¿sí o no? Entonces todo lo que creó aquí en la tierra fue perfecto. ¿Me entiendes? Y lo estamos disfrutando hasta el día de hoy. Tú ves las maravillas, todo lo que hay acá en la tierra y puedes ver la naturaleza y puedes ver cosas. ¿Cuántos cuando van y ven la naturaleza se quedan con la boca abierta? ¿No? Y dicen, wow, solamente Dios pudo crear esto. ¿Sí o no? A mí me encantan cosas que uno puede ver, ¿me entiendes? Y como yo le he dicho, todo lo que eso ha creado, lo ha creado pensando en quién, en vos.
Todo lo que ha creado ha pensado en vos. ¿Me entiendes? Pero cuando creó todo el mundo, llegó en su momento que tuvo que crear, yo creo que lo más difícil, que es el hombre. Y la mujer, dice otro, ¿no? Allí voy a ver codazos, ¿no? El hombre, ¿no? Y la mujer. ¿No? Pero ¿qué sucedió cuando dijo, voy a crear al hombre? Él no se pudo imaginar cómo iba a ser el hombre. Lo que tuvo que hacer es, él se miró a él mismo. Wow, si puedes creer que cuando creó al hombre se miró a él mismo, porque dice, yo lo voy a crear a mi imagen y semejanza. Wow, entonces que dale un aplauso al Señor, dale un aplauso fuerte, porque cuando tú entiendes, hermanos, que Dios, tú no eres criado a como sea, ¿me entiendes? Tú no puedes decir qué estoy haciendo en esta tierra. No, Dios ha pensado y se ha mirado a Él mismo para crearte a ti. ¿No? Entonces por eso ha dicho, yo voy a crear mi imagen y ahora voy a crear todo esto. ¿Para qué? Para que mi hijo que ha sido creado a mi imagen pueda disfrutar todo lo que está acá. ¡Wow! Entonces cuando tú entiendas eso, ¿me entiendes? Y entiendas cómo Dios te ama. ¿No? Ese amor que no puedes entender ni comprender. A veces lo queremos entender en nuestra lógica. Y para servir a Dios no es lógica. Es solamente creer. Si Él lo dice, yo lo creo. Yo no voy a poner mi lógica en medio de lo que Él dice. Amén. Entonces vamos a ver, pónganme en el Éxodo, vamos a ir hablando y quiero sentar acá cómo fue creada el arca, ¿no? Dice, y harán también un arca de madera de cedro. El cedro es una madera que no se echaba a perder, una madera buena, ¿me entienden? Una madera buena. Dice, cuya longitud será de 2,5 codos. Más o menos ellos han tratado de hacer, o sea, la medida, más o menos es la medida del arca. Y esta arca, hermanos, es uno que trabaja acá, se llama Dani, él la ha hecho. Wow, qué habilidad de ese varón, ¿no? Que él trabaja acá y él la ha hecho, amén, a Dani. Entonces, él me dijo que ha tratado de hacerlo más aproximadamente a lo que dice en la Biblia. Entonces, de acá se dice de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Próximo, 11. Y la cubrirá de oro puro. Amén. Este es oro. Este es oro. Tranquilos. Por si acaso no es oro, ¿ok? Cuidado que se me esté perdiendo el arca después del... Y la cubrirá de oro puro. Por dentro y por fuera la cubrirás. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. ¿No? Bueno, la cornisa de oro alrededor. Amén. Próximo. Y para ella harás de fundición 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Vemos estos anillos que están acá, uno acá, otro allá y otro acá. Próximo. Y harás unas varas de madera de cedro, las cuales cubrirás de oro. ¿Me entiendes? Y harás unas varas, ¿qué está hablando? Estas igual, las varas de acero cubiertas de oro, ¿me entiendes? Próximo. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella. Aquí estamos, para alzar el arca. Las varas estarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. No, porque Dios justamente dice, esto tiene que permanecer y que no se quiten. ¿Me entiende? Dios decía, ok, me la van a dejar así, que no se quiten, porque Dios, ¿me entiende? Si las quitaban, Dios no quería que habite en un solo lugar. Él quería moverse, ¿con quién? Con el pueblo. Amén. Donde el pueblo, ahí el Señor tenía que ir con el pueblo. Entonces ahora lo mismo, que Dios quiere ir contigo a todo lado donde tú vas. Dios va a seguir yendo, porque ahora Dios habita ¿dónde? Ya no está habitando acá, sino está habitando ¿dónde? En nuestros corazones. Y eso va a cambiar la diferencia.
La habitación de Dios antes era en este símbolo que ahora lo podemos llamar como un símbolo. ¿Me entiendes? Por eso dice Dios, no me van a quitar porque donde ustedes se muevan, porque si le quitaban, ahí se quedaba Dios. ¿No? Pero dice, no muevan porque donde ustedes van tienen que llevar el arca. ¿No? La presencia del Señor. 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Ok, más un rato voy a hablar del testimonio de lo que había adentro de la caja. Y harás el asiento de la reconciliación de oro. Ahora, oíme una cosa. He tratado de encontrar el problema de la traducción del español, del hebreo al inglés, al español. Hay mucha, ¿cómo se puede decir? Mucho cambio. Porque en el inglés habla muy claro, ¿me entienden? En el inglés esta tapa llaman la mercy seat. ¿No? Mercy seat. Entonces en esta versión, que es la versión una judea creo que es, dice harás el asiento de la reconciliación. No estaba hablando de que harás una tapa de reconciliación. ¿Me entiendes? Estaba diciendo harás un asiento de reconciliación. O en inglés es la mercy seat, o en inglés sería la silla de misericordia. ¿Me entiendes? La silla de misericordia. Cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Amén. Próximo. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Piensa aquí los querubines. Bueno, hay muchos que en los querubines dicen que a veces eran más grandes, otros más pequeños, pero bueno, ¿cuántos tienen la idea? ¿No? Que estos querubines fueron labrados a mano y tenían que ser de oro, todo de oro. En los 2 extremos del asiento de la reconciliación, por eso ves del asiento de la reconciliación. Próximo. Harás pues un querubín al extremo de un lado y un querubín al otro extremo del lado opuesto. Harás los querubines en sus 2 extremidades. Ahí están puestos en las 2 extremidades. Próximo. Y los querubines extenderán por encima las 2 alas, cubriendo con sus alas el asiento de la reconciliación, sus caras la una al frente de la otra, mirando al asiento de la reconciliación. Ustedes están mirando acá al asiento, el mercy seat, el asiento de la reconciliación. Las caras de los querubines, el próximo. Y pondrás el asiento de la reconciliación sobre el arca. Está hablando de esto, usted se puede decir la tapa, ¿no? Y cubrirán. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ahorita vamos a hablar del testimonio. Próximo. Y de allí me testificaré a ti y hablaré contigo de sobre el asiento. Esto es lo más importante, ¿me entiendes? Ahorita vamos a hablar de lo que había aquí adentro, pero ahí le está diciendo, ahora yo contigo voy a hablar de encima. Acá, la presencia de Dios ya no iba a estar ahí adentro de la caja, sino la presencia iba a estar acá, y de aquí era donde Dios iba a hablar con Moisés. Amén. De entre los 2 querubines que estarán sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Amén. Entonces vemos, hermanos, si me lo puedes poner al 21, por favor, ahora. Dice, ahora pondré el asiento de la reconciliación sobre el arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿De qué testimonio estaba hablando? A ver, vamos a ver cómo anda la iglesia. Amén. ¿Qué más? La vara de Aarón y las tablas, ¿no? Ahora, ¿por qué Dios dijo, me entiendes, vas a poner acá adentro el testimonio que yo te daré? Entonces vemos que acá adentro metió las tablas, ¿me entiendes? Las tablas, metió la vara de Aarón y metió el maná. Ahora, ¿qué representaba eso? ¿Por qué Dios lo metió en una caja? Ahora, esas 3 cosas significan justamente la caída del hombre. La desobediencia del hombre, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque las tablas
¿qué sucedió? El pueblo de Israel, cuando estaban las tablas, ¿qué hacía? Iban en contra de la palabra, no obedecían la palabra. ¿Sí o no? Un pueblo rebelde. Entonces Dios le dijo, métanla ahí. Y vemos la vara. ¿Qué significa la vara? La autoridad. Y ustedes saben que había justamente en contra de la autoridad. Ese pueblo iba en contra de la autoridad. ¿No? Se reflejaba en contra de la autoridad. Lo metieron. Y después que había, ¿el qué? El maná. ¿No? Y el maná igual ellos, y he hablado el otro día, que decía, oh, bueno, el maná es un pan liviano. Se quejaron de la provisión de Dios. Entonces acá muestra la caída, los errores, la falta que nosotros como humanos tenemos. Amén. Eso sucede hasta el día de hoy. ¿Cuántos no obedecen la palabra de Dios? ¿Cuántos se van en contra de la autoridad? Hello. Eso sigue sucediendo. No es porque Dios lo cerró acá, eso ya no acontece en la iglesia. ¿Sí o no? ¿Cuántos sufren con la provisión de Dios? ¿O se quejan? Va que la iglesia te pide dinero. Eso representa nuestros errores, nuestras caídas. ¿Me entiende? La desobediencia que había del pueblo de Israel y la desobediencia que hay todavía de nosotros, ¿no? Pero Dios, hermanos, en su misericordia dijo, cuando vas a crear esto, ¿me entiendes? Él creó justamente, ¿me entiendes? El lugar santísimo, lo declaró, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para que cuando Él esté en este lugar, justamente, este lugar fue creado para que un sacerdote pueda entrar, ¿qué? Una sola vez por año a este lugar, ¿no? Entonces, cuando un sacerdote solamente entraba una vez por año, entraba, ¿para qué entraba una vez al año? Para entrar para la expiación de los pecados del pueblo de Israel, ¿no? Entonces ese sacerdote entraba una vez al año. ¿Te imaginas esa escena, hermanos, en el Antiguo Testamento? Ese sacerdote que tenía que entrar acá una vez al año, ¿no? Entonces esta es la silla de la reconciliación. Entonces en ese año, que ¿por qué puso una silla de reconciliación? O también la llamamos acá, y voy a darles el concepto bien claro de lo que habla. Por ejemplo, habla el asiento de la reconciliación o el propiciatorio. Ahora, ¿qué es el propiciatorio? No. El propiciatorio, la definición, lo que habla el propiciatorio que habla, o la silla, este lugar. Acá entraba el sacerdote y él rociaba la sangre en este lugar. ¿Me entiende? Cuando entraba el sacerdote, entraba y rociaba el lugar. Y la definición justamente del propiciatorio, porque si tú le pones mercy seat, a que te lo traduzca, te sale propiciatorio. No, no es bueno, pero bueno, vamos a ver lo que dice el propiciatorio. Dice, es la definición, es la expiación, la reconciliación de Dios con el pueblo, reconciliación. Él te expiaba, te libraba, o sea, cubría, ¿me entiendes? Para expiar, él condonaba para aplacar y cancelar la ira. ¿Me entiendes? Entonces, cuando el sacerdote entraba una vez por año, ¿me entiendes? ¿Cuántos han visto en fotos la vestidura del sacerdote? ¿No? Él llevaba, ¿qué llevaba en su pecho? No, en el pecho. Llevaba las 12 piedras preciosas. ¿Qué significaban esas piedras preciosas? ¿Ah? Las 12 tribus, ¿no? Entonces tú tienes que entrar, ¿me entiendes? En el lugar santo que venía antes, ahí había una luz que producían los candelabros, ¿me entiendes? Había un candelabro con 7 candelabros que iluminaban ese cuarto, ¿no? Iluminaban. Pero el momento que el sumo sacerdote entraba a este lugar, ¿qué cosa iluminaba este lugar?
su presencia de Dios. ¿Me entiendes? Ese lugar era una luz natural que reflejaba de Dios. ¿Me entiendes? Entonces cuando Él entraba, la luz reflejaba. ¿Me imaginas esas piedras preciosas brillando, representando? ¿Qué significaba eso? En la palabra de Dios dice que nosotros somos, ¿qué? La luz al mundo. Entonces cuando Él habla de las 12 tribus, se refiere a la generación, a la gente, a cada uno de ustedes. Y hasta el día de hoy nosotros tenemos que reflejar el amor del mundo, al mundo. Amén. Amén. ¿Cuántos reflejan el amor? El amor de Dios al mundo, no tu amor. Porque a veces tenemos diferente concepto de mi amor. ¿Me entiendes? Es un amor, a veces tenemos el amor carnal, que pensamos que estamos haciendo bien, pero más bien hacemos mal. ¿No? Entonces lo que Dios estaba hablando acá le dice, ok, entraba el sumo sacerdote, hacía y allá afuera, es como decir ustedes allá afuera, estaban esperando qué sucedía. ¿Me entiendes? Si el sumo sacerdote no salía de acá, ¿qué pasaba? Lo jalaban, ¿no? Y muchos se le ponían una pitita de acá y se lo llevaban porque no funcionó. Entonces, en esa época era tanta responsabilidad, hermano, del sumo sacerdote. Tú tienes que entender cómo estaba el sumo sacerdote. Dependía cómo iba a pasar el próximo año ese pueblo de Israel. Si el sumo sacerdote era bueno y tú eras malo y Dios aprobaba, ¿qué sucedía? Aunque seas lo malo, Dios te aceptaba. ¿Entiendes? Ahora, si tú eras bueno, cumplías los 10 mandamientos, hacías todo lo que Dios quería, pero si el sacerdote era malo y no lo aceptó, Dios no aceptó tu ofrenda. Y estabas fregado por un año. Entonces, ahí no se trataba, hermano, de cuán bueno era o cuán malo era. Se trataba de cuán bueno era tu sacerdote. ¿Hello? Ahí se trataba cuán bueno era tu sacerdote. Entonces, cuando Él venía, ¿me entiendes? Esa luz reflejaba, ¿me entiendes? Y se veía, ¿me entiendes? Qué preciosa escena ha debido ser eso, ¿no? Las piedras preciosas. Entonces, cuando Él era aceptado, entonces cuando Dios miraba, ¿qué miraba? Solamente Él miraba al sacerdote y miraba la ¿qué? La sangre. ¿Qué significaba la sangre? El propiciatorio o la caja de misericordia, se puede decir. Dios no estaba mirando lo que había dentro de la caja. Él solamente miraba el propiciatorio y miraba al sacerdote. Miraba el propiciatorio y miraba al sacerdote. Y decía, wow, este sacerdote es bueno. Entonces ahora sus pecados de todos ellos son perdonados por todo un año. Aceptaba su ofrenda. Wow. Entonces esa relación, hermanos, que había, cuando Dios miraba el propiciatorio y miraba al sacerdote. Aquí cambia la cosa ahora. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote ahora? Eso era hace miles de años atrás. Ahora cuando Jesucristo te mira a ti, ¿qué mira? Señor, si es nuestro sumo sacerdote, ahora Cristo, hello, si no te cae esta, hermanos, si no te cae, voy a abrir la tapa y todos quedamos fulminados. Porque antes el que abría la tapa quedaba fulminado. Y eso voy a predicarlo la otra semana, no te pierdas. Te lo voy a decir y espero que te caiga. En el Antiguo Testamento Dios miraba al sacerdote y miraba la silla del sacrificio.
Él no podía ver el pecado que había aquí adentro. No podía ver la ley, las tablas, no podía ver la vara de Aarón, no podía ver el maná. Entonces, por eso no lo llamó una cobertura, sino lo llamó una mercy seat, la silla de la misericordia, podemos decirlo más claro. Entonces Dios miraba eso, miraba al sacerdote, decía, wow, el sacerdote es bueno, entonces queda perdonado el pecado de todo el pueblo. Ok, te vuelvo a hacer la misma pregunta. Ahora, ¿dónde está nuestro sumo sacerdote? Ok, Él es Jesucristo. Él está ¿dónde está? A la diestra de Dios. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo, Él ha entregado su vida y ahora es nuestro sumo sacerdote y Él ha entrado a este lugar, una sola vez para siempre, una sola vez para siempre. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Amén. Ahora, Él no es que está entrando cada vez que tú le pides perdón a Jesús. Oh, voy a echar sangrecita y, oh sí, te perdono. Él ya está una sola vez y para siempre. Entonces, cuando Dios ve, ¿a quién ve? Hello. Cuando te ve a ti, ¿a quién ve? Ok, entonces, ¿ve tu pecado? Good. ¿Ve tu pecado? Entonces, ¿por qué actúas como si fueras un pecador? Muchas veces la conciencia. Ahora, hermanos, si tú crees lo que Cristo ha hecho, Él es nuestro sumo sacerdote y Él está sentado a la diestra de Dios Padre, dice, ¿sí o no? Entonces, cuando el momento que tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, dice que tus pecados han sido, ¿qué? Perdonados. Entonces, cuando Dios te mira a ti, ¿ve a quién? A su Hijo, no ve tus pecados. Amén. Dale un aplauso al Señor, tú tienes que entender. Se puede decir que el filtro es Jesús cuando Dios te ve. No hay ningún cambio. Esto lo representó Dios. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. ¿Y qué más dice? Entonces la mentalidad de nosotros en estos tiempos tiene que cambiar radicalmente. Porque lamentable la iglesia está predicando de aquí adentro. Están predicando con la tapa afuera. Sin entender lo que Cristo ha hecho para la iglesia. ¿Y qué es lo que Dios piensa de ti? Ahora tú te ves como Dios te ve. Entonces actúa como Dios te ve. Hello. Entonces cada vez que yo estoy predicando, hablando, diciendo, esto es una responsabilidad. Dice la palabra que cuando hemos aceptado a Cristo, dice Cristo te ha hecho ¿qué? Libre. Somos libres. Pero con tu libertad viene una responsabilidad. Hello. Porque el momento que somos buenos para decirlo, para hablarlo, sabemos, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. ¿No? Como Él es, así soy yo acá en la tierra, dice. 2 amenes. El problema es que la iglesia está funcionando de aquí adentro. Porque cuando dice, como Él es, así eres. Porque Dios cuando te ve, se ve a su Hijo Jesús. Ay, no, Señor, ¿cómo si yo soy esto? Si ayer te he fallado, que no has visto, que sigo cayendo, ayer le regalo. ¿Qué sucede? Estás funcionando de acá adentro. Porque no has entendido lo que Cristo ha hecho. ¿Me entiende? Entonces la iglesia tiene que comenzar a cambiar y renovar. Porque dice, si yo estoy sentado en tronos celestiales con mi Padre, ¿dónde está sentado Jesús? A la diestra del Padre. Entonces ¿puedo sentarme aquí o no puedo sentarme aquí? ¿Seguro?
¿No me va a fulminar? ¿Por qué me puedo sentar ahí? ¿Por qué me puedo sentar libremente ahí? Eso porque Jesús ya ha pagado y yo tengo que entender. Entonces, al momento que me siento aquí, mi perspectiva hacia ustedes tiene que cambiar. Porque yo al momento que estoy sentado, yo ya no puedo funcionar de aquí abajo. Tengo que funcionar de lo que dice Dios, tengo que funcionar de aquí arriba. Porque ahora sé que Dios mora y vive en mí. Amén. Entonces, el sentarse acá es una gran responsabilidad. ¿No? Y muchos no quieren sentarse. Porque el momento que te sientas acá, tú tienes que mirar a la gente como Dios las ve. ¿Me entiendes? Oh, sí, Dios me ama. Ay, sí, yo lo conozco. Sentate aquí. ¿Qué tiene que salir de aquí? ¿Qué más tiene que salir de aquí? ¿No? Entonces el momento que tú estás juzgando a un hermano, estás abriendo esta tapita. El momento que estás andando en la carga, estás predicando de aquí abajo, toda la ley está en ti. ¿Cómo yo puedo juzgar a mi hermano si digo que estoy sentado juntamente con Cristo? ¿Cómo no puedo perdonar a mi hermano si digo que amo a Dios? O te sientas o no te sientas, decidí tú. ¿Me entiendes? Tú tienes que entender, hermano, que ante los ojos eres justo. Y tenemos que entender algo, hermanos, en estos últimos tiempos, por qué Dios quiere hablar y por qué Dios quiere habitar en ti. Y se ha demostrado, ¿me entiendes? La profecía a nivel mundial, la profecía de Dios. Yo no sé qué está pasando. Dios está queriendo hablar y mostrar, ¿me entiendes? Que nosotros no podemos confiar solamente en la profecía. Mucha gente anda detrás de la profecía. ¿Qué va a decir Dios para mí? ¿Qué? ¿No? Hemos visto grandes hombres de Dios en América. Todos han profetizado que Donald Trump iba a salir presidente. Lo han dicho, han tenido sueños seguros, 100%. Me han hablado. ¿Y qué pasó? ¿Se equivocó Dios? Dios no se equivoca. Entonces hay que tener cuidado. Dios está diciendo, Ahora no dependas del que te dice tu hermano. Ahora tu dependencia está cuando tú te sientes conmigo. Yo te voy a hablar. En mi presencia todo va a cambiar. Porque Él habita en ti. Pero tú tienes que, hermanos, sentarte. El pueblo de Dios está, ay, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Dónde voy a ir? Ay, no entiendo, ay, que no tengo. Nunca vas a conquistar nada hasta el momento que te sientes. Cuando tú te sientas, las cosas van a comenzar a caminar. Entonces, cuando tú te sientas, tú tienes que ver como Dios ve. Pero para eso, primero tienes que entender cómo Dios te ve a ti. ¿Cómo Dios te ve? ¿Qué concepto de Dios tienes? Tienes un Dios concepto que Él viene la ira de Dios, que está de acá abajo. Estás viviendo sin la tapa. Así vas a ministrar al pueblo. Condenación. ¿Me entiendes? Porque el momento que Pablo lo dijo, el momento que sale de mi boca una profecía, una palabra que te condena, te estoy ministrando muerte, dice la palabra. Porque muchos que te van a decir, que te hacen sentir mal. Ellos están ministrando su corazón, sorry, porque no están sentados en la tapa de misericordia. Cuando Dios te ve a su Hijo Jesucristo. Cuando Dios te ve a su Hijo Jesucristo. Entonces tú tienes que entender, decir, me falta. Necesito, ¿me entiendes? Porque la realidad es cuando, ¿cuántos la han regado? ¿Cuántos en mi país decimos le hemos charqueado? Cuando te has ido con los cerdos, ¿cuántos? A veces, ¿no?
Dice, ay no, pastor, yo no he llegado tanto con los cerdos. Pero tú sabes dónde has llegado. Tú sabes dónde llegas cada vez. ¿Sí o no? Entonces nosotros tenemos que creer la palabra de Dios, porque el momento que cuando tú caes, ¿qué sucede cuando caes? El Señor dice, yo no te condeno, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra, ¿sí o no? No hay ninguna. Entonces si te caes, ¿qué dice la palabra de Dios? Levántate, el justo se levanta. Entonces cuando tú entiendes que estás viviendo acá, el momento que caes, te levantas y dices, yo soy justo, no me importa lo que tú me digas, no me importa, pastor, lo que usted me diga, porque yo soy justo y ahora estoy sentado ante mi Padre. Y voy a seguir adelante. Ese es el problema de la iglesia, no entienden su identidad, se cayeron y siguen caídos y ahora están allá afuera condenados. Eso es lo que quiere el enemigo, porque la iglesia está perdiendo su identidad. Porque ahora Dios no va a hablar de ahí abajo, Dios quiere hablar contigo acá arriba. Ahora la presencia, tú tienes que crearla. ¿Me entiendes? No es un Dios de varita. Pero cuando tú entiendes que la presencia ahora no es que tenemos que llevarla cada vez, ¿no? Si tú entiendes, tienes ¿cómo es aware? Consciente, eso. Si tú estás consciente que Dios está contigo todo el tiempo, ¿me entiendes? Las cosas van a cambiar. Y tienes que estar consciente cuando tú estás regándola. Porque pensamos que cuando la regué, Dios ya se fue. El Espíritu Santo me dejó. No, tus sentimientos son eso. Entonces yo tengo que aprender a fortalecerme con lo que dice la palabra de Dios. Decir, diablo mentiroso, tú no me vas a acusar. Sé que estoy pasando con esto, me voy a esforzar, Señor, yo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que mirar lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién eres tú? Vamos a verlo, ponme los Romanos, hija, ese otro versículo, por favor. Aquí está la clave, siervos. ¿Está? Se perdió. Oh, no, perdón, Corintios. Estoy diciendo Romanos, lo está haciendo pensar a la sierva. Ok, ¿qué dice Corintios? Por tanto, nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Cuántos pueden ver la gloria del... nos metemos a la gloria del Señor? ¿Me entiendes? Somos transformados ¿de qué? De gloria en gloria. Entonces, en gloria dice, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Entonces, ¿cómo tú tienes que entender y tú tienes que creerlo? ¿Me entiendes? Que cuando Dios te ve, se ve Él mismo. Ay, pastor, se está yendo muy lejos. El problema es eso. El religioso no la capta, no puede verse que cuando Dios te ve, se ve Él mismo. Porque como he hablado, para crearte a ti, se ha tenido que ver Él mismo. ¡Wow! Entonces tú tienes que decir, Padre, como tú me ves, yo voy a actuar, yo no siento, mis sentimientos no me dicen eso, pero yo voy a creer como tú me ves justo, tú me ves santo, tú me ves ya con el poder de hacer las cosas y tú tienes que levantarte y comenzar a hacerlas. Entonces la iglesia tiene que comenzar a actuar, hermanos, ya no de aquí adentro. Muchos ministran, una semana están aquí arriba, la gloria, otra semana abren, cierran, abren, cierran, ministran de aquí adentro, ministran de aquí afuera. Yo he hablado muy claro, una gota de levadura leuda todo.
Entonces tú tienes que alinearte en lo que Dios está haciendo y en lo que Dios dice en estos tiempos, siervos. Entonces yo tengo que actuar y no se trata de, es que no. Tú sentate al lado de Jesús, dice. Él ya está viéndote a ti sentado. Lee la palabra de Dios, no dice que estarás algún día. Él ya te ve sentado a su lado. El problema es que tú no te ves sentado al lado de Jesús. Entonces tú no te ves con esta perspectiva que tú tienes todo para ser un hombre y una mujer victoriosa. Entonces el enemigo ha venido a condenarte, a mostrarte, a hacerte. Entonces, ¿qué haces en lo natural? Y vienen los hermanitos que te ayudan encima, ¿sí o no? Hay buenos hermanitos, en vez de bendecirte, te hacen sentir mal. Eso está mal. Si yo estoy sentado de acá, de mi boca tiene que producir bendición, hacerte levantarte, restaurarte, decirte, párate, tú eres santo, tú eres justo, come on, ya, sacúdete y sigamos adelante. ¿Me entiendes? Tenemos que ir así, sacúdete y vamos adelante. Yo no te voy a dejar caído. Si tú vienes, pues ya, está bien, vamos, tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, let's go, vamos. Es que no siento, no se trata de que sientes, se trata de que actúes y que te lo hagas. ¿Me entiendes? Si yo me iría por los sentimientos, yo no estuviera parado en este lugar. Si yo me voy por los sentimientos, no estuviera parado en este lugar. Servir a Dios no se trata de sentimientos. Se trata del ownership. ¿Cómo se llama? La obediencia. ¿Cuál es el ownership, bebé? Como tomarlo, la responsabilidad. Decir, ahora yo estoy acá sentado y ahora voy a actuar con la responsabilidad que tengo de aquí arriba. Entonces tú tienes que decirle, Señor, no puedo ver. Ayúdame, Padre Santo, a ver cómo tú los ves. Tú tienes que entender, ahí tiene que llegar la iglesia. Por eso dentro de la iglesia nos estamos sacando la mugre. Nos estamos yendo. Y a mí me duele. La otra vez alguien me dijo, me encontré con un hermano y se había ido. ¿Por qué se fue? Es que una líder no le habló bien. No, es que ahora ya no me miró. No, el momento, hermanos. Que si una líder, lo que sea, no te saludó, no te habla bien y tú dices, yo no vuelvo más a esa iglesia, estás aquí abajo. Estás todavía viviticoleando. Porque para estar acá arriba tienes que estar muerto. Lo que me diga no me importa porque Cristo está sentado a mi lado. Aleluya. Basta ya, iglesia, estamos entrando en tiempos difíciles. Ya tenemos que morir a nosotros mismos y depender en la gloria de Dios. No es mi gloria. Yo con Cristo todo lo puedo, dice la palabra de Dios. Entonces, si has caído, has fracasado, ¿me entiendes? Levántate. Tú eres un hombre justo ante los ojos de Dios. Tú eres el amado de Él. Él ha entregado su vida por ti. Y Él ha entrado una sola vez y por siempre a dar su vida por ti. Y ahora Él está en la presencia de Dios. ¿Entendés que dice? Él está intercediendo por vos. My goodness, si tú la riegas, caíste, nuestro abogado tenemos, Él está intercediendo. Si tú no entiendes, papá, yo sé que estás intercediendo. Ahora yo me voy a levantar y voy a seguir adelante. Hermanos, no te desanimes, cosas grandes va a venir para la iglesia. Para aquellos que entienden, para que aquellos que decidan andar y caminar sentados desde este lugar, tomando la autoridad que Cristo nos ha dado. Basta dejar, porque el momento que abrimos esta etapa, estamos entrando a lo que Dios hizo hace tiempo. Pero por eso le dice, he puesto una tapa. Dios ya no quiere vivir en una ley. Por eso Cristo ha venido y ha muerto para darnos una gracia, y esa gracia en abundancia. Si tú quieres vivir aquí abajo, vas a encontrar iglesias, muchas iglesias que te van a predicar de aquí abajo. Y dice sí, hay gloria. Y lo dice la Biblia, hay una gloria cuando tú predicas de acá. Pero es una gloria menor, dice. ¿Quieres estar en la gloria menor? ¿O
quiero estar en la gloria completa de Cristo. Amén. Entonces, siervo, vamos a ir la próxima semana, les animo. Espero que me puedan prestar el arca una vez más, porque voy a seguir hablando y hay muchos aspectos que podemos hablar de esto. Porque tú tienes que entender, todo esto es sombra de lo que Dios quiere el día de hoy. Es sombra. Vamos a ir entendiendo, siervo, lo que Dios quiere. Pero si tú estás sintiéndote mal, le has fallado al Señor, no estás viviendo tal vez como tienes que vivir, solamente tienes que decirle: Padre Santo, te doy gracias, porque yo sé que tú ya has pagado por mis pecados. Sé que tengo que arreglar, hay muchas cosas que tenemos que arreglar. Por eso yo te he dicho, el vivir libre no significa ahora que hagas lo que te da la gana, peques, no, porque eso te va a traer consecuencias. Pero cuando tú aprendes a sentarte con Él, las cosas van a comenzar a caminar como tú quieres. Amén, siervos. ¿Cuántos reciben la palabra? Gloria a Dios. Ahora vamos a darle un fuerte aplauso.